El toque de una trompeta. ¿Qué sientes cuando escuchas una? Definitivamente se siente algo especial, es un llamado. A lo largo de los tiempos, cuando suena una trompeta, regularmente esto se asocia a un llamado a la batalla. En el tiempo bíblico, también tenía que ver con un llamado a la adoración. Significa que bíblicamente tiene un significado espiritual. En esta ocasión vamos a analizar la lección número 7 titulada Las 7 trompetas, basado en el capítulo 8 de Apocalipsis. Y es interesante notar que estas trompetas son la respuesta de Dios a las oraciones de sus santos. Dios les muestra que Él está al control, sigue estando al control y está actuando en su favor, aunque no parezca así. Y definitivamente el mensaje de estas 7 trompetas responde a la pregunta de los santos: ¿hasta cuándo, Señor? Seguramente el estudio será muy profundo, pero muy bendecido. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Ya estamos listos para comenzar el repaso de esta lección, así que en un momento iniciamos. Estamos muy contentos de estar reunidos en torno a esta mesa para iniciar el repaso de la lección número 7, titulada Las 7 trompetas. Estamos contentos también de tener con nosotros a 2 pastores que estarán ayudándonos en el repaso de esta lección, comenzando con el pastor Isidro López. Gracias, pastor, por estar una vez más con nosotros. Un placer estar aquí para poder estudiar el libro tan desafiante como es el libro de Apocalipsis, que a veces le tenemos miedo, pero recuerden, Apocalipsis significa revelación, así que quiere decir que es algo que sí podemos entender, porque Dios dice que si lo estudiamos es posible que entendamos las grandes verdades que Dios quiere dar. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, pastor. Pues vamos a ver lo de las 7 trompetas. Creo que es el mensaje de Dios que nunca nos va a dejar, que siempre nos acompañará y siempre defenderá y apoyará a su pueblo. Amén. Así sea. Pues vamos a comenzar con una palabra de oración, si les parece bien. Inclinemos el rostro. Cariñoso Dios, nos colocamos en tus manos para que esta revelación, Señor, pueda ser bien explicada a través de nuestras palabras. Pero no queremos hacerlo sin antes pedir la unción del Espíritu Santo. Por favor, que todo lo que digamos edifique tu pueblo, Señor, y nos ayude a estar preparados para el momento final y para que podamos mantener la fe en medio de cualquier dificultad. Bendícenos, Señor, y que el mensaje pueda ser claro, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar de una vez con el primer punto. Ya los puntos salieron en la pantalla: oraciones contestadas, alegría frustrada y testigos vivientes. Vamos a iniciar con el primer punto, que es oraciones contestadas. Pastor Abraham, Pastor Isidro, esta escena comienza con una escena del santuario. Y habla de justamente oraciones de los santos y que responde justamente a Apocalipsis 6:10, y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Así que hay una pregunta, una inquietud de los santos, y entonces el Señor nos da la respuesta. Sí, recordemos que el pasaje es bien claro, porque el versículo 9 dice: vi debajo del altar las armas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por la palabra del testimonio que habían dado. Es decir, se sienten solos, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que está diciendo aquí. Esto que es un símbolo, ¿verdad? Porque no es algo que están ahí esas almas, pero en este símbolo ellos de pronto sienten una soledad, están sufriendo, han sufrido persecución, han sufrido castigos, han sufrido soledad, incluso han sufrido la muerte, porque eso se llaman mártires, han pasado por una situación crítica y de pronto dicen: oye, ¿esto cuándo va a terminar? Va a seguir para siempre, van a seguir muriendo y muriendo y muriendo. Y entonces viene esa gran pregunta que acabas de decir: ¿hasta cuándo, Señor? Es más, ¿hasta cuándo no juzgas y venga nuestra sangre? Es decir, nosotros no lo vamos a hacer, porque nosotros no nos desquitamos de lo que nos hacen. Pero, Señor, si tú tienes que intervenir por tu pueblo. Y entonces la manera en que Dios interviene, o dice que interviene, es a través de las trompetas. Recordemos que ya hablamos en la clase pasada que había un interludio que es lo que tiene que ver con los sellados.
¿verdad? Porque ahí también el capítulo 6 terminó con una pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Bueno, los sellados pueden sostenerse en pie. Pero ahora, para tratar de contestarle a estos mártires que están preguntando, dice Dios, mira, no te preocupes, yo siempre he estado al control de la historia. Pero ¿cómo, Señor? Es que tú no te has dado cuenta. Y capítulo 8, versículo 13, por ejemplo, dice, miré y oí a un ángel que volaba por el cielo y decía a gran voz, ¡ay de los habitantes de la tierra! Bueno, aquí cualquiera puede decir, y a los habitantes de la tierra, pues los habitantes de la tierra son buenos y malos. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 9 y al versículo 4, y dice, se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol. Y aquí viene el asunto, sino solo a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Así que lo que Dios está contestándoles es, miren hijos, es cierto, ustedes están sufriendo, y están sufriendo en serio, pero no los voy a dejar que sufran más allá de lo que ustedes pueden soportar, porque yo estoy interviniendo, y hay muchas cosas que a ustedes no les van a ocurrir, pero sí le van a ocurrir a aquellos que no fueron sellados. Correcto. Ustedes, les dice Dios, ¿ustedes qué cosa? Ustedes fueron sellados. Así que como ustedes fueron sellados, ustedes tranquilos. Su destino está asegurado, la salvación está segura. Van ustedes a resucitar. Pero estos otros, van a sufrir consecuencias serias aquí y también están sellando su destino eterno. Porque como no tienen el sello, estos desaparecerán para siempre. Así que yo los voy a castigar, porque ustedes me están preguntando hasta cuándo. Yo estoy interviniendo a lo largo de la historia. En todo momento yo he intervenido. Y dice Dios, porque si yo no hubiera intervenido, hace tiempo que los impíos hubieran acabado con ustedes. Exacto. Pero todavía ustedes siguen y seguirán hasta que mi Hijo venga y los lleve a la patria celestial. Así que el mensaje de las trompetas es un actuar de Dios, son juicios de Dios contra los no sellados. Así es. Así que los sellados pueden estar tranquilos, pero el Señor les dice, les voy a contestar su pregunta, su inquietud de cómo estoy actuando y voy a actuar. ¿Cómo estoy actuando en la historia? En la historia, contra los no sellados. Sí, hay periodos de la historia que casi siempre, ¿verdad? Parece que el mal es el que triunfa. ¿Sí? Parece ser que el mal es el que prevalece y que va a acabar con el bien, ¿no? Los reformadores, Martín Lutero decía, somos la basura y la escoria del mundo, somos los despreciados, ¿no? Entonces, cabe la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿O qué estás haciendo, Señor, por lo que está sucediendo? Entonces, las trompetas es la respuesta de Dios a su pueblo. Yo estoy actuando, ¿sí? Y como dice el pastor, la prueba es que ustedes están y prevalece. A pesar de que parece que el mal es el que gana, al final el triunfo es para los que han guardado la verdad, para los justos, para los sellados. Y cada uno de los que le están atormentados van a recibir su pago. Y lo han recibido, ¿sí? Porque como está hablando él de que él tiene el control de la historia, Doc, entonces si él tiene el control de la historia, estos del primer lo han recibido, los del segundo siglo también lo han recibido, los del tercero también, y así siglo por siglo podía ir Dios diciendo, todos ellos ya han recibido su castigo también. Pero van a recibir recibir al final, todavía van a recibir el castigo final. Ahora la razón es, ¿por qué van a recibir al final su castigo? Por haberlos dañado a ustedes, que son mi pueblo. Sí. Ahora, Pastor Isidro, a veces hay mucha inquietud con el mensaje de las trompetas porque tiene muchos detalles, muchas cosas que a veces uno quiere darle un significado a cada detalle. Pero realmente es fácil entenderlo cuando lo tomamos como una secuencia desde el mensaje a las iglesias, desde los sellos y después con las trompetas. Es un mensaje que tiene una secuencia. Sí, porque recordemos, ¿cuándo inician las trompetas? Que esa sería la gran pregunta, porque ¿cuándo inician las trompetas entonces? Bueno, las trompetas inician después de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí inician las trompetas. Ahora, fíjense bien, es muy simple esto, más simple de lo que nosotros a veces creemos. Nosotros a veces tratamos de confundirlo todo, pero es sencillo. El libro de Apocalipsis
tiene un seguimiento semejante al libro de Daniel. El libro de Daniel, por ejemplo, tenemos capítulos 2, 7 y 8, que son los más simples de colocar en un paralelo. El capítulo 2 nos habla de la imagen que sueña Nabucodonosor. El 7 ya habla de bestias. El 8 habla de otras bestias también, ya no incluye una, y entonces podemos colocarlos en paralelo y decimos, a ver, ¿qué es lo que no dice Daniel en el capítulo 2? Ah, mira, esto no lo dijo Daniel en el capítulo 2, pero lo tiene el 7. Y luego decimos, esto no lo tiene el 7, pero lo tiene el 8. Entonces, el caso de las iglesias, los sellos y las trompetas, hermanos, para poderlos entender y disfrutar, en un ejercicio, ¿verdad? Esta sería una especie de tarea, porque finalmente esta es la escuela sabática, ¿verdad? Y es una escuela, la escuela mundial, donde a veces dejamos tarea. Este sábado por la tarde, después de que vayas al culto y que tengas el repaso de la lección, o mientras en la semana estás repasando tu lección, coloca en paralelo el mensaje a la primera iglesia, después coloca en paralelo el primer sello, y después en paralelo, en el tercer cuadro, coloca el mensaje de la primer trompeta. Y entonces vas a poder contemplar cómo Dios interviene. En otras palabras, la iglesia del primer siglo era pura. Y entonces dice después el Señor, salió para vencer. Caballo blanco. Caballo blanco, pero después viene la trompeta, porque aunque era el caballo blanco, también sufrió. Y ahora sufrió para adelantar el evangelio, porque hubo la persecución de Nerón, hubo la persecución de Domiciano, que fue tremenda, y donde el apóstol San Juan también fue castigado, fue llevado a Patmos, y después con Trajano él regresa. Así que hubo sufrimiento. Dios interviene, y es lo que nos está diciendo. ¿Cómo interviene? Pues a través de la primera trompeta, porque el juicio de la primera trompeta es para los que no son parte del pueblo de Dios. Y entonces está diciendo, mira, yo he intervenido en la historia de esta iglesia que formé, desde que la formé, he intervenido y seguiré interviniendo hasta que termine la historia. ¿Y cuándo termina la historia de la iglesia? Cuando el Señor Jesucristo viene y lleva a su pueblo y ahora se convierte en el pueblo de Dios único, donde todos los salvados del Antiguo Testamento y todos los salvados del Nuevo Testamento seremos el gran pueblo de Dios. Y ahí ya no podremos decir, oye, ¿y qué somos? ¿Somos la iglesia cristiana? Somos el pueblo de Dios, todos redimidos por la sangre del Cordero. Podríamos entonces definirlo fácilmente. El periodo que abarcan las trompetas, desde la muerte de Cristo hasta la segunda venida. Así es. Son periodos de la historia, son periodos históricos. Son periodos históricos, sí. Y además, pastor, este mensaje de las trompetas se aplica, dijimos, es un juicio de Dios a los que no están sellados. Así es. Resumiendo. Sí, pastor, hablando de eso, quisiera leer Números 10, 9 y 10 en el uso de las trompetas en el Antiguo Testamento. Dice, cuando en vuestras tierras salgáis a la guerra contra el enemigo que os moleste, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por el Señor vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. El sonido de la trompeta, ¿sí?, les recordaba a los soldados que estaban peleando que el Señor había salido con ellos a la batalla y que iban a ser protegidos, ¿sí? Y también se tocaba en el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades y al principio de vuestros meses. Tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y vuestros sacrificios de paz y seréis recordados por vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. El uso de las trompetas en el Antiguo Testamento, en la guerra. ¿Se imaginan estando en la guerra, en el fragor de la guerra, escuchar las trompetas? Un sonido de esperanza. El Señor está con nosotros. Puede ser que el enemigo sea superior, pero el Señor está con nosotros y vamos a vencer. Sí. Ese es un mensaje de esperanza y de que el Señor está con nosotros y que le dará su pago a los que nos molesten, dice aquí, ¿no? Sí. Bueno, la primer trompeta simplemente seguirían los juicios de Dios sobre la misma Jerusalén que no aceptó el mensaje cristiano de la muerte de Cristo. La segunda trompeta es ese imperio romano que viene y subyuga al pueblo ahora, que simplemente el apóstol San Pedro dice que es Babilonia, ¿verdad?
esa tercera trompeta son esas imágenes que señalan a la iglesia en la condición de la Edad Media. Por eso decimos que son secuenciales en la historia. Esa cuarta trompeta, cuando habla de que se oscurece una parte del sol, una parte de la luna, de las estrellas, porque no está totalmente oscuro, bueno, pues es esa apostasía de la Edad Media, donde prácticamente la verdad desaparece. Pero la quinta trompeta dice que hay una oscuridad total, es decir, el mensaje del Evangelio, básicamente, ¿qué cosa? Desaparece prácticamente. Es suplantado por tradiciones. Así es, y es suplantado por ideas, por el secularismo moderno, la apostasía religiosa, secularismo, etc. Y la sexta trompeta básicamente imita ese relato bíblico sobre la antigua Babilonia, ese colocarse en contra de Dios, igual que Babilonia lo hacía. Así que es lo que estamos diciendo. Las trompetas son los mismos eventos históricos que tratan simplemente cómo Dios interviene en la historia a favor de su pueblo. Porque esto es lo importante. Dios ha intervenido en la historia siempre, pero ¿cómo interviene Dios en la historia? Para beneficiar a su pueblo, protegerlo y que llegue al final. Correcto. Pues vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y vamos a regresar a esta lección 7, las 7 trompetas. Y creo que la lección está siendo bastante clara y esperamos que de esta manera secuencial, con periodos de historia, podamos ir entendiendo de una mejor manera este mensaje de Dios. En un momento regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 7, las 7 trompetas. Ya analizamos el primer punto que tuvo que ver con oraciones contestadas. Ya hablamos de que este mensaje de las trompetas es un mensaje que viene en secuencia histórica, desde el mensaje de las iglesias, los sellos y ahora las trompetas. Y es un mensaje, ¿verdad?, que nos habla de los juicios que Dios manda a los que no están sellados. Es interesante, Pastor Abraham, Pastor Isidro, que viene nuevamente en este mensaje de las trompetas un interludio. Así como sucedió después del sexto sello, hubo un interludio en el capítulo 7, donde se habla de esos 144,000, de esa gran multitud. Ahora, después del mensaje de la sexta trompeta, viene también un interludio, ¿verdad?, que nos habla acerca de un libro, Pastor, de la apertura de un libro que es primero dulce y después se vuelve amargo. Interesante. Sí, súper interesante la figura, sobre todo como lo describe Juan, porque Juan dice: vi descender del cielo a un ángel poderoso envuelto en una nube y el arcoíris sobre su cabeza, su rostro era como el sol, sus piernas como columnas de fuego. Y todo esto tenemos que aceptar que nos remite a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 16, es decir, está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de nuevo. Así que aunque dice que es un ángel, es el Señor Jesucristo mismo quien se presenta con un mensaje. Así que quiere decir que este mensaje es de una importancia suprema, porque el mismo Señor Jesucristo se toma el tiempo de venir y dárselo. Eso es lo primero que hay que resaltar. Segundo que hay que resaltar aquí es que coloca un pie en la tierra y otro en el mar. Quiere decir, este mensaje es para todo mundo, es global, mundial. Y hoy que vivimos en un mundo globalizado, es muy simple de entender, pero Dios siempre se adelanta a los tiempos. Hoy hablamos de un mundo globalizado, hoy hablamos de un mundo que está conectado. Bueno, el Señor Jesucristo, cuando coloca así sus pies, dice: saben, yo quiero redimir a todo el mundo, así que tengo un mensaje justamente para ellos. Y entonces vienen aquí algunas cositas que están interesantes, porque dice las Sagradas Escrituras, el versículo número 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y la tierra y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él, que el tiempo no será más. Ahora, ¿a qué tiempo se refiere? Porque muchas veces decimos el tiempo no será más. Y es cierto, el libro de Apocalipsis más adelante también se refiere que no habrá más mar. Y a veces algunos dicen, bueno, si no habrá más mar y ya no será más tiempo, quiere decir que el tiempo no se va a contabilizar. Porque hoy lo contabilizamos porque tenemos una vida que solamente dura entre 70, 80 años. Y los que duran más ya nos sentimos que son privilegiados.
y cuando lleguemos allá no contabilizaremos el tiempo. Pero no se refiere a ese tiempo, se refiere al tiempo profético. ¿Cuál tiempo profético? El tiempo profético de Daniel. Ahora, fíjense bien, hermanos, ¿por qué la lección? Porque hay una pregunta aquí que nosotros mismos la hicimos. ¿Por qué la lección dedica solamente un día a las trompetas? Y aunque la lección se llama las 7 trompetas, y dedica un día a las trompetas como si fuéramos a agarrar las 7, pero dedica mucho tiempo a este interludio. Hermanos, porque hay una razón poderosísima. Si el tiempo profético no será más, y está hablando del tiempo profético de Daniel, capítulo 8, versículo 14, donde nos habla hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado, es decir, ahí será, y luego viene parte de la explicación en el capítulo 9, del versículo 23 en adelante, donde viene la explicación de cuándo inicia, y nosotros vemos que termina hasta 1844, en el 22 de octubre. ¿Por qué está diciendo la lección? ¿Por qué le dedica tanto tiempo? Hermanos, porque en ese tiempo, entre la 6ª trompeta y la 7ª, surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Amén. Por eso es que es tan importante este mensaje y tenemos que entenderlo. El tiempo ya no será más que tiempo, el tiempo profético. El tiempo profético se acabó y ahora surge el pueblo que tendrá que dar el último mensaje de advertencia a este mundo. Amén. Sí, pastor, si hacemos la tarea que nos dejó el pastor, ¿verdad? Entonces ponemos las columnas, ¿verdad?, que él nos dice, y va por periodo de tiempo. La primera iglesia, la segunda iglesia, la tercera iglesia y la cuarta. Y llegamos a la 6ª iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros hemos visto, ya viendo las iglesias, el mensaje de las iglesias y los 7 sellos, que el 6º periodo abarca de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Unos los fechan en 1755 con el terremoto de Lisboa y otros 1798, y ahorita lo vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero en fin, es ese periodo que va de 1755 hasta 1844. Ese es el periodo que estamos. Y es importante fecharlo por lo que dice el pastor. Correcto. ¿Sí? Para que veamos que en ese periodo nace la Iglesia Adventista con un mensaje especial. ¿Sí? El nacimiento de la Iglesia Adventista no es el aborto de un movimiento. Correcto. Es el nacimiento de una iglesia con un mensaje especial que nació venciendo y para vencer. Y entonces vamos a Daniel capítulo 12 y dice el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Ok? Y entonces, ¿cuándo es el tiempo del fin? Y entonces aquí en Apocalipsis 10 dice que el tiempo no será más. Se acabó el tiempo. Y empezamos el tiempo del fin. ¿Cuándo es esto? Bueno, acá en Daniel nos dice que será, se le da un tiempo para que se cumpla esto, ¿no? Y el varón, dice el versículo 7, Daniel 12, 7, y el varón vestido de lino, que estaba sobre el agua del río, levantó ambas manos al cielo, igual que allá en Apocalipsis, y juró por el que vive por los siglos, será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, ¿no? 3 años y medio. Y si sumamos 360 de cada año y la mitad del año, nos da exactamente 1260 días o años proféticos. Y este periodo de 1260 días o años va del año 538 al año 1798, que cae precisamente ya dentro del periodo de la 6ª trompeta. Entonces ahí, ¿verdad?, empieza el tiempo del fin. Después de ese periodo, en algún momento, después de este periodo profético, vendría el fin. ¿Sí? Y ese mensaje, el mensaje del fin de este mundo, le toca darlo a la Iglesia Adventista
el séptimo día. Y por eso decimos que la iglesia adventista es una iglesia profética. Y es que es interesante, Pastor Isidro, hablar de este surgimiento de la iglesia adventista como un movimiento profético, pero también es el retomar las verdades olvidadas. Claro. Esas verdades que han sido pisoteadas y que ahora vienen nuevamente y surgen la verdad de los mandamientos, el sábado, pastor, el estado de los muertos, todas estas maravillosas verdades que han sido pisoteadas y han sido suplantadas por tradiciones por muchos siglos. Sí, nosotros tenemos que aceptar que hubo muchas contribuciones de la Reforma, pero fue una reforma que quedó inconclusa. Es decir, le faltaron algunas cosas. Por ejemplo, una de las grandes cosas que surgió es sola escritura, es decir, solamente la Biblia. Correcto. Esa es una de las grandes contribuciones. Otra gran contribución, sola fide. Solamente la fe, te salvas por la fe. Una gran contribución, no tengo que hacer méritos. No gran aporte. Extraordinario aporte. El sacerdocio de todos los creyentes, otro gran aporte. Es decir, yo me puedo acercar con Dios directo, no necesito que alguien venga y interceda por mí. Es tremendo aporte. Pero todo eso quedó un poquito cojito porque le faltó lo demás. Le faltó que se viera el asunto de la ley de Dios, que se realzara la ley, que se dijera, mira, es cierto, te salvas por fe, pero hay un estilo de vida que Dios quiere que tengas. Y en ese estilo de vida, Dios dejó un día para que lo adores y te relaciones con Él y que estés ahí a gusto con Él. Es decir, todas esas verdades de las que tú hablaste, quedaron por ahí escondidas. Y no es sino hasta el surgimiento de la iglesia, en este interludio que está aquí, cuando el tiempo profético se acaba, que surge un momento y que otra vez resalta estas verdades, las saca, estaban aquí, en esto que decían los reformadores, sola escritura. Aquí estaban esas verdades, pero como que no las habían visto. Que no fueron descubiertas. Como que no le dieron importancia. Y ahora de pronto el pueblo de Dios, que Dios levanta proféticamente, dice, a ver, espérense, ahí está la verdad del sábado. Aquí está la verdad del sábado. ¿Saben qué? Está aquí también la verdad de los 10 mandamientos. ¿Saben qué? También está aquí la verdad del santuario celestial. Aquí está la verdad. La segunda venida. Está la segunda venida. Está también del estado de los muertos. Y uno dice, ¿y cómo es que antes no? Bueno, Dios tiene que completar a través de un pueblo que levanta un mensaje para toda la humanidad. Esto nos lleva a recordar entonces un asunto. Si el tiempo profético se acabó, nadie puede meter más periodos de tiempo. ¿Por qué? Hay una razón. Cuando se meten más periodos de tiempo, en primer lugar pueden ser imaginaciones de las mismas personas que los colocan. Es decir, yo tengo tanta imaginación que me imagino un periodo de tiempo y lo coloco. Pero no es así. Estos son periodos proféticos que seguían los lineamientos divinos. Segundo, ¿qué pasa cuando ese periodo que alguien colocó o inventó no se cumple? El pueblo se desanima y le echa la culpa a la Escritura, cuando la Escritura no tiene nada que ver, porque la Escritura es bien clara. No más tiempo, no más tiempo. Y no más iglesias. Y no más iglesias. Por eso es que Elena de White dice, este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, eso es el que ya no será más. No habrá más inventos del ser humano. Porque esto no fue un invento del ser humano. Esto fue un mensaje profético que Dios dejó al profeta Daniel y que en cierta manera lo ratifica en el libro de Apocalipsis. Ya no hay tiempo determinado proféticamente. Así es. Ahí se acabó. ¿Sí? De ahí para adelante va a venir. Es el tiempo del fin. Lo único que viene es la séptima trompeta, el séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo. Así, pero hay una tarea que hacer. En ese tiempo nació la iglesia, ¿no? Correcto. Y dice el versículo 8, Apocalipsis 10:8, la voz que oí del cielo me habló otra vez y me dijo, ve y toma el librito abierto de mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces Juan ve, participa en la visión Juan, ¿no? Y entonces se le da el librito. Le dice el versículo 9 que le pidió que le diera el librito y él me dijo, toma, cómelo, será dulce como la miel en tu boca, pero amargará tu estómago. El comer el libro quiere decir entendimiento, es decir, lo van a entender el mensaje, ¿no? La práctica. La práctica.
Y entonces también comerlo es entenderlo, practicarlo y comunicarlo a los demás. Así es. ¿Sí? Y entonces dice que lo comió y fue dulce en su boca, pero en su vientre fue amargo. Vemos que aquí se marca en la lección un periodo de 4 años, de 1840 al 44, donde se impulsó y se predicó en los Estados Unidos la pronta venida del Señor Jesús, que estaba predicando en otras partes del mundo. El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Y fue un reavivamiento espiritual asombroso. Tremendo. Y maravilloso, ¿no? Adventistas predicando que Cristo viene. Pero mal entendieron el acontecimiento, la fecha estaba correcta, mal entendieron el acontecimiento. Nosotros ya lo hemos estudiado, el Señor Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo, no es que regresara a la tierra, ¿verdad? Y fue amargo para ellos cuando el Señor Jesús no vino a esta tierra. Pero es importante que después de experimentar este chasco, dice el versículo 11, y él me dijo, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Somos una iglesia que tiene un mensaje. ¿Sí? El mensaje del triple angélico, que lo vamos a ver en el capítulo 14, tenemos un mensaje que dar. No andemos dándole vuelta a las cosas. Es necesario que otra vez profetices. Y creo que es la tarea que la iglesia necesita. Sí, no es un mensaje para que amonestemos a la iglesia, es un mensaje para que amonestemos al mundo. Al mundo. Que es a lo que se refiere. Es necesario que, es decir, fíjese bien, el movimiento adventista, que ya lo mencionó el doc también, de 1840 al 44, todo mundo feliz, alegre, quedaron chasqueados, pero dice, no importa si quedaste chasqueado, tienes que hacer de nuevo lo que hiciste. ¿Y qué fue lo que hiciste? Predicar el advenimiento del Señor Jesucristo para que todo el mundo se entere. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Sigue siendo el comer el librito, sigue siendo agradable, y a veces nos chasqueamos, sobre todo cuando llevamos el evangelio a algunas personas y no aceptan el mensaje. A veces quisiéramos decirles, oye, pero es tu salvación, atiende. Y podemos, si no acepta el mensaje, podemos irnos chasqueados también. Pues, haciendo un breve resumen de este segundo punto, en este interludio, después de la sexta trompeta, surge un pueblo especial, con un mensaje especial y una misión especial. Y esa es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y Dios permita que realmente este pueblo no solo retome esas hermosas verdades, sino que las comparta, porque el tiempo de la venida de Jesús está cercano. Vamos a hacer una pausa más, regresamos a la conclusión de la lección número 7, las 7 trompetas. Volvemos. Renuévame, Señor.
Bien, regresamos. Estamos analizando la lección 7, las 7 trompetas. Ya analizamos las oraciones contestadas con el mensaje de las trompetas. Ya vimos este interludio que hay entre la sexta trompeta y la séptima, con un título que le colocamos Alegría Frustrada, que es el surgimiento de la Iglesia Adventista con esas maravillosas verdades bíblicas. Y ahora vamos a analizar el tercer punto, que es testigos vivientes. Pastor Abraham, Pastor Isidro, bueno, la Iglesia por mucho tiempo, o siempre ha creído, o casi siempre, estos testigos vivientes son el Antiguo y el Nuevo Testamento, justamente. Claro. Ahora, cuando habla de dos testigos, recordemos nosotros que esto se refiere a la ley judía, que pedía que para que una persona pudiera ser culpada o pudiera ser declarada inocente, necesitaba por lo menos dos testigos. Entonces, antes teníamos, o en el tiempo del Señor Jesucristo, solamente teníamos un testigo, el Antiguo Testamento, pero después se forma el otro testigo, que es el Nuevo Testamento, y ahora, por eso es que cuando Juan escribe, él da por sentado, fíjense lo interesante, porque esto es lo interesante, Juan da por sentado que lo que él está escribiendo, más lo que otros escritores colocaron como Pablo, Pedro, Lucas, Marcos, ahora ellos se convierten en el nuevo testigo, es decir, ahora tienes dos testigos. ¿Y qué hacen estos testigos? Estos dos testigos hablan de lo que Dios ha hecho a favor del ser humano. El ser humano, por lo tanto, no tiene excusa, porque no puede decir Dios no me ama, porque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan del amor de Dios. Sin embargo, aquí vamos a ir con algunas cositas, porque dice las Sagradas Escrituras que estos dos testigos están vestidos de saco durante 1260 días, periodo que mencionó hace un rato el pastor Abraham, de 538 a 1798. Ahora, ¿por qué están vestidos de saco de silicio? Porque tenemos que aceptar una cosa, en ese periodo prácticamente la Biblia no estaba al alcance del pueblo. Recordemos que la Biblia estuvo al alcance del pueblo, entre comillas, a partir del surgimiento de la imprenta. Antes de eso, había porciones, bueno, había algunos códices que habían sido escritos, algunos manuscritos, algunos que le llamamos minúsculos, es decir, escritos en minúscula, otros escritos unciales, escritos en mayúscula, y nosotros teníamos esos códices, pero eran muy poquitos. De hecho, hoy podemos hablar del Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, el Códice Efraimítico, podemos hasta mencionarlos, el Códice Besae, los tenemos numerados esos códices. ¿Quiénes tenían acceso? Pues poca gente, porque inclusive esos códices, que son los que están más completos, son bien poquitos. Hay un montón de otros escritos, pero son porciones. Así que ¿quién tenía acceso? Pues prácticamente la gente no tenía mucho acceso. A partir de la invención de la imprenta, tenemos que aceptar que ahí empieza el asunto de los dos testigos a tomar un poquito de fuerza, porque el primer libro que se imprime en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia. Fue la Biblia. Y de ahí en adelante parece que ya no se pudo detener, porque aunque Wycliffe, por ejemplo, había traducido la Biblia al inglés, era manuscrita todavía, pero a partir de la imprenta, contribuye tanto a la imprenta que en la Reforma la Biblia ya tenía un poco más acceso con porciones, sobre todo cuando se escriben las primeras Biblias, se escriben en griego. Ahora no pensemos que se escribió en los idiomas, porque uno de los primeros que escribe, basándose en uno de los textos que se habían hecho en ese periodo de tiempo por Erasmo de Rotterdam, es Lutero, quien ahora traduce la Biblia al alemán. ¿Qué quiere decir? Que no había Biblia en alemán. La Biblia que leía Lutero está en los idiomas originales. Así que, ¿qué acceso tenía el pueblo? Por eso dice, ¿profetizan cómo? Pues vestidos de silicio, ¿Y cuándo terminan de ser vestidos de silicio? Pues cuando surgen las Sociedades Bíblicas Unidas, que vamos a hablar un poquito de eso en unos minutos, ¿no? Pero vean ustedes lo interesante, por eso es que ¿cómo no van a estar vestidos de silicio si no pueden hacer su trabajo? Son testigos, pero no pueden testificar. Exactamente. Es cuando profetizan vestidos de silicio, ya dijimos,
y si lo ponemos en la historia otra vez, establecemos fechas, va del 538 hasta 1798. Así es. ¿No? Hay poco acceso a la palabra, ¿sí? Ya dijo el pastor, cuando la imprenta, ¿verdad? Se empieza, bueno, el primer libro fue la Biblia, pero hay poco acceso, definitivamente. Y entonces sucede algo muy especial, dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo los combatirá, los vencerá y los matará. Prácticamente mueren. Prácticamente mueren, ¿no? ¿Quién lo hace? Dice, la bestia que sube del abismo. Es un poder opositor a la palabra de Dios, ¿verdad? Que sube del abismo donde Satanás es el que manda. Así que esto es un elemento satánico, un poder satánico que destruye, que mata a los 2 testigos. Sus cadáveres quedan en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Así que entonces los historiadores y los comentaristas bíblicos señalan esto de la muerte de los 2 testigos al ataque ateo que recibe la Biblia y la abolición de la religión cuando sucede la Revolución Francesa. ¿No? En la historia conocemos que en Francia se reúnen todas las Biblias y entonces las queman, las desaparecen. Pero ahora en esa casa donde se quemaron las Biblias está una oficinas de la Sociedad Bíblica ahora, ¿no? En relación a esto, dice el versículo 11, pero después de los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre quienes los veían. Sí, Francia, en la Revolución Francesa, trató de eliminar la palabra de Dios, ¿no? Pero se levantaron. El Espíritu del Señor vino sobre ellos y se levantaron. Y después de la Revolución Francesa hay un resurgimiento de la verdad. Es decir, el mundo es llamado a estudiar la Santa Palabra. Y lo que decía el pastor, aparecen las sociedades bíblicas, ¿sí? Y las misiones también que van predicadores a diferentes partes del mundo para predicar precisamente la palabra de Dios. Sí, y fíjense lo interesante, porque cuando habla aquí de que hay 2 pueblos, dice que sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué menciona Sodoma y por qué menciona Egipto? Porque en primer lugar, Sodoma nos recuerda esa degradación moral, ¿verdad? Por eso fue destruida, de hecho, una degradación moral tan espantosa que Dios tuvo que intervenir. Y por otro lado, en el caso de Egipto, su ateísmo arrogante, que nunca quiso reconocer a Dios. Y justamente hubo un periodo que ya mencionó el pastor Abraham hace un instante, en la Revolución Francesa, cuando estas 2 cosas se cumplen. Entronan a la diosa Razón, y la diosa Razón la entronan a través de una prostituta que colocan como que ella fuera la nueva. Así que imagínense si eso no es lo que hacía Sodoma, ¿no? Y empiezan a colocar a Dios, lo colocan fuera. Así que parece que los testigos mueren. Sin embargo, dice las Sagradas Escrituras que no pasa así, sino que después de 3 días y medio, aunque estos no fueron sepultados, versículo 11, pero después de los 3 días y medio entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre quienes los veían. Es decir, ahora la gente dice, ¿cómo es que la Biblia puede llegar a ser? Bueno, fíjense que es interesante en lo que hemos mencionado aquí, porque principiando el siglo XIX, por 1800, los ingleses dicen, oigan, tenemos que pensar en hacer que llegue la Biblia a todos lados. Así que ellos piensan, ¿cómo le podemos hacer? Y empiezan primero a ver un organismo, después dicen, oiga, ¿por qué no creamos una sociedad donde la Biblia se reproduzca y pueda tenerla, el pueblo pueda tenerla? Y el 7 de marzo de 1804 se forma la Sociedad Bíblica Británica, que fue la primera que empezó a imprimir las Biblias para que tuviera la gente acceso. Ahora,
No hay casualidades, hermanos, porque yo nunca he creído en las casualidades. ¿Por qué la Biblia se empieza a imprimir en ese tiempo? Venía un mensaje profético que tenía que ser predicado a través de Guillermo Miller, y cuando él empieza a predicar, la gente tiene acceso ¿a qué? A la Escritura. A las Biblias que han sido o que han estado siendo impresas, más otras sociedades bíblicas que se forman después, la Sociedad Bíblica Americana que se forma después, más ahora que tenemos las Sociedades Bíblicas Unidas, y entonces la Biblia empieza a llegar a todas las casas, a todos los hogares, y ahora la gente puede decir, a ver qué dice Dios para mí, y entonces viene a través del estudio de lo que aparentemente estaba muerto, que eran los testigos, viene el estudio y dicen, wow, este mensaje es un mensaje viviente. Por eso estos testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, se convierten en un mensaje viviente para que las personas puedan escuchar lo que ellos tienen que decir y para que a través de ese mensaje las personas puedan decidir tomar camino hacia la salvación. De hecho, pastor, yo creo que esto es un mensaje muy claro para reconocer que el enemigo no triunfará. Él siempre va a buscar la manera de atacar la iglesia, de atacar a los hijos de Dios, de atacar a los testigos, que es su palabra, pero el aliento de Dios viene, levanta a esos testigos, pastor, en su tiempo correcto, y ahora tenemos la Biblia pues traducida en ¿cuántos idiomas ahora, pastor? Sí, nosotros veíamos hace un rato aquí que hay una aplicación que se llama Bible.es, que más o menos hay 1400 idiomas diferentes. Hay algunas que son porciones, otro es el Antiguo Testamento, otro es el Nuevo Testamento. Pero hoy podemos decir, alabado sea Dios, que en este momento los testigos están más vivos que en cualquier otro momento de la historia, porque cada año aproximadamente se venden 600 millones de Biblias. Dios tiene el control, ¿no? Así que los testigos de la historia de este mundo. Los testigos siguen vivos. Ahí está. 1804, 1805, las sociedades bíblicas. Ya está la palabra, pero falta un pueblo para predicar. Amén. Y Dios lo levanta. Amén. En ese periodo. Bendito sea Dios, ¿no? Que tiene el control, tiene su palabra, tiene su pueblo. Solo falta que su pueblo predique la palabra. Ahora esperemos que su pueblo no esté como en el mensaje de la séptima iglesia, ¿verdad? Un pueblo que tiene una gran verdad, pastor, pero que está tibio. Pero que le cuesta trabajo cumplir el mandato divino. Y el mandato divino es, y ve y amonesta al mundo. Que el mundo sea amonestado y que el mundo decida a quién quiere servir. Yo creo que eso es lo que la lección de esta semana nos está diciendo. Esos testigos tenemos que hacerlos llegar a todos los hogares para que puedan llamar a las personas al arrepentimiento. No hay otro mensaje, no hay otro pueblo, no hay otra iglesia, pastor, porque justamente el mensaje de la séptima trompeta es Cristo viene por Y no hay segunda otro vez. libro. Sola escritura. Sí. Pues hemos llegado al final de nuestro repaso de esta semana, un repaso muy intenso, muy lindo, y vamos a despedirnos como acostumbramos con un mensaje final de los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Isidro López. Bueno, hermano, yo solamente quisiera decirles, confiemos en que Dios sigue dirigiendo todo. Él está tan al control que, hermano, si estás pasando por algún problema y quizá te preguntes como los mártires o el símbolo de las almas de mártires, ¿hasta cuándo vas a intervenir? Recuerda, Dios todavía te tiene en sus manos y te sigue sosteniendo. Si a veces te sientes tan alegre y luego viene alguna frustración, recuerda, Dios sigue a tu lado. Sigue estudiando las Sagradas Escrituras, síguele pidiendo a Dios que te ayude a entenderla y te aseguro, Dios te transformará y te hará un gran mensajero para su honra y su gloria. Amén. Muchas gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor, creo que debemos reconocer que tenemos un gran privilegio en ser parte de esta iglesia. Una iglesia profética, una iglesia que nació venciendo y para vencer, con un mensaje especial que predicar, pero es una gran responsabilidad. Cumplámosla, ¿no? Si somos parte del pueblo, esta iglesia nació para predicar el evangelio, hagámoslo, cumplamos la misión y digámosle a los demás que salgan. El mensaje es salir de ella, pueblo mío, ¿no? De la Babilonia, para establecer un pueblo, para que todos esos, los que ya están y los que serán llamados, reciban el sello de nuestro Dios, porque el tiempo está cerca. Amén. Hermano, amigo, si tienes una Biblia en tu mano, recuerda que eso es parte de un milagro de Dios.
Eso es parte de un plan profético de Dios. Si tienes una Biblia en tu mano, estúdiala, vívela y compártela, porque eso es lo que el Señor espera en este tiempo, porque pronto, muy pronto, Jesús vuelve por sus redimidos. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima. La Reforma Protestante representa una de las épocas más extraordinarias de la historia del cristianismo. Es una época maravillosa que marcó la historia de la Iglesia. Estudiar la Reforma hoy nos ayuda a entender y valorar nuestra propia experiencia espiritual. 500 años después, ¿dónde estamos como Iglesia? 500 años después, ¿iniciaría Martín Lutero una nueva reforma? Hoy te invito a estudiar los orígenes de la Reforma Protestante en esta maravillosa, breve y sencilla obra que te ayudará a entender los orígenes de uno de los movimientos más significativos de la historia de la Iglesia, para que entiendas mejor la palabra de Dios y compartas con otros los grandes valores de la Búscalo en tus librerías Gema y adquiérelo hoy mismo.